Personas con discapacidad somos en México, en mi país. Bueno, amigos, se acaba de hacer el Censo de Población y Vivienda 2020. Los resultados salieron hace tiempo a la luz. Y la verdad es de que habemos muchos que le entendemos un poco, otros que los interpretamos de otra manera. En fin, lo importante son los resultados y lo importante es la manera en que manejas esos resultados o esa información que se obtuvo en campo o que se captó de la población. Antes de decirle los números, les quiero comentar algo que es muy importante. ¿Cómo es que el INEGI preguntó a la población mexicana si tenía una discapacidad o no? Ellos usaron una metodología del grupo de Washington. Es una metodología aprobada y que está aceptada en muchísimos países para captar este tipo de información. Y esto se basa en seis dominios, perdónenme, 6 dominios. Caminar, ver, oír, cognitivo, autocuidado y comunicación. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que hicieron 6 preguntas. Ellos agregaron una adicional, pero fueron 6 preguntas las que se hicieron. La primera fue, estoy leyendo aquí, ver aún usando lentes. Segunda, oír aún usando aparato auditivo. Tercero, caminar, subir o bajar. Cuarto, recordar o concentrarse. Quinta, bañarse, vestirse o comer. Y la sexta, hablar o comunicarse. Por ejemplo, entender o ser entendido por otros. Y ellos agregan otra pregunta. ¿Tiene algún problema o condición mental? Esas preguntas tenían 4 categorías de respuesta. Primera categoría, no tiene ningún problema o ninguna dificultad. Sí, con alguna dificultad. Sí, mucha dificultad. Y sí, no puede hacerlo. Entonces, amigos, de acuerdo a esta metodología de Washington, cuando tú respondes que no lo puedes hacer o que tienes mucha dificultad, lo consideran una persona con discapacidad. Cuando no lo puedes hacer o tienes mucha dificultad para hacerlo, se considera una persona con discapacidad de acuerdo a esta metodología de Washington. Y cuando lo puedes hacer con algo de dificultad o no tienes dificultad para hacerlo, se considera una limitación. O sea, ahí va otra vez. Limitación. Lo hace con poca dificultad, pero lo puede hacer. Ojo. O en su defecto, no tiene ninguna dificultad, pero tiene ahí el tema. Entonces así fue como
levantaron el censo. Así fue como lo levantaron. Déjenme, me pongo mi acordeoncito por aquí porque pues, son muchos números. A ver, en este censo de población encontraron que en México hay 126.014.024 personas. 126.014.024 personas. Esa es la población en nuestro país. Esa somos la población en nuestro país. De esa población encontraron que 20.838.108, que representa el 16.5% de la población total, o sea, de los 126 millones, tienen o es población con discapacidad, más con alguna limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental. Es decir, sumando las personas con discapacidad, las personas con alguna limitación, pero sumando aquellas con algún problema o condición mental, somos 20.838.108 personas. Es decir, el 16.5%. El 16.5% somos personas que tenemos discapacidad o que tenemos alguna limitación o que tenemos algún problema o condición mental. La limitación es en las actividades cotidianas, por supuesto. Bueno, amigos, de esos 20 millones, las personas que dijeron o contestaron, fíjense bien, las personas que dijeron o contestaron que no podían hacer esa actividad o que les costaba muchísimo trabajo hacerla, eso quiere decir que es la población con discapacidad. Encontraron que somos 6.179.890. Eso quiere decir que somos el 4.9%. A ver otra vez, porque luego con los números nos confundimos. Y por eso quise hacer esto, ¿no? Este pequeño ejercicio. A ver, en México, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, encontraron que hay 6.179.890 personas que contestaron, de acuerdo al cuestionario de la metodología de Washington, que no pueden hacer una actividad o que la pueden hacer con muchísimo trabajo. Y esas se consideran, de acuerdo a esta metodología, como personas con discapacidad. 4.9%. 6.179.890. Ya ven, por eso tengo mi acordeoncito aquí para dar los números correctos. ¿Y cuáles son las personas que suman para alcanzar el número que les dije? Si somos 6.179.890 personas con discapacidad, entonces 14.658.218 son personas que tienen alguna limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen la limitación
y que lo pueden hacer con dificultad, no extrema, pero lo pueden hacer. Entonces, la verdad es de que son números así medios, que luego se confunde uno. Entonces, a ver, recapitulando, amigos. Bueno, antes de recapitular, estos 14.658.218 que tienen alguna limitación o algún problema o condición mental, representa el 11.6% de la población. Si sumamos los 6.179.890 que somos personas con discapacidad y los 14.658.218 que tienen alguna limitación en su actividad cotidiana o tienen algún problema o condición mental, suma los 20.838.108, que representa el 16.5% de la población total que hay en México. De nuevo, amigos, así ahora ya muy resumido. En México vivimos 126.014.024 personas. De esas, 20.838.108 personas, que representan el 16.5%, somos personas con discapacidad o que tienen alguna limitación en la actividad cotidiana o algún problema o condición mental. De esos 20 millones, 6.179.890 somos personas con discapacidad y 14.658.218 son personas que tienen alguna limitación o algún problema o condición mental. Las primeras, o sea, las personas con discapacidad, representamos en porcentaje el 4.9%, o sea, 4.9%, que es lo mismo que 6.179.890, somos personas con discapacidad, o 11.6%, que representa ese porcentaje a 14.658.218 personas, que son personas que tienen alguna limitación o problema o condición mental. Eso todo suma 16.5% de la población y alcanza un número de 20.838.108 personas. Entonces, cuando les pregunten cuánta población hay con discapacidad en México, ustedes pueden contestar con dos números. Uno, que somos aquellas personas que tenemos la discapacidad, o sea que no podemos hacer una actividad de esas preguntas que hicieron, o que la hacemos con extremo o extrema dificultad, y hay otras que tienen una limitación en su actividad cotidiana o condición mental, de acuerdo a los números que les comenté. Entonces, pues depende, ahora sí, depende de para qué los quieren y cómo los quieren usar, cómo los quieren interpretar y cómo los quieran manejar.